Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todos los días nuestra reflexión sobre la palabra del Señor para una vida práctica, el segundo libro de Samuel, que como siempre lo decimos es un libro político, para políticos principalmente, porque es el cómo regir. Vaya para la tendota, oñemoyana, tenonde pehuá, el que se pone al frente de su pueblo, de la comunidad, y elegido por Dios, dice, atención, elegido por Dios, así que hay que estar en comunión con Dios para poder ser tendota. La nañaimero en comunión con Dios, evidentemente que hay tendotaina. Entonces vamos a hacer cualquier cosa menos la voluntad del Señor. Primera cosita hoy, veamos hoy el libro hoy, hey, pa mañana. Entonces estamos con este capítulo 14 y hoy con el versículo 15, nuestro estudio bíblico. Si he venido a hablar contigo de este asunto es porque el pueblo me ha obligado a hacerlo y pensé, hablaré al rey, posiblemente oiga mi petición. Queridos amigos, este versículo es maravilloso. Hay mucho para cortar aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a ubicar primero en un contexto bíblico, es decir, dentro de la narración bíblica, dentro de la Biblia, ¿dónde nos estamos ubicando? Estamos en plena estratagema, es decir, la estrategia que está utilizando Joab para provocar en David una decisión sobre Absalón. Absalón, que había matado a su hermano Amnón y se había autoexiliado. No tomó ni hizo ninguna justicia. Las tribus ya comienzan a rebelarse porque no hay justicia para todos de igual manera. Entonces, Yareí, porque era su hijo, entonces pero no afrontó en ningún momento. Entonces la gente dice, no puede ser. ¿Cómo es que para este no hay justicia y para los demás que roban una gallinita? Entonces le hacemos todo el sarambicué de la justicia, ¿verdad? Y entonces Absalón procura provocar en David, dale David, tenés que tomar una decisión, tenés que hacer algo. Pero siempre, atención, la justicia que tiene que estar con la misericordia. Cuando te habla la Biblia de la misericordia, sobre todo este libro, nos habla de que hay que recuperar al hombre. No nos olvidemos que San Ireneo de Lyon, él, que es del año 150 después de Cristo, en su reflexión él decía que la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre realizado, el hombre que llega a su madurez plena, a su felicidad. Entonces, nosotros no podemos condenar al hombre ni, como solemos decir, que se podra, que se muera. Eso es lo que existía justamente en el Antiguo Testamento, al comienzo, ¿verdad? Porque el famoso Goel Haddan, Dan quiere decir sangre, Dam, sangre. Entonces Goel, el que es el vengador de sangre. O sea, a través de la sangre vamos a vengar. Porque detrás de esto está la teología retributiva, ojo por ojo, diente por diente, ¿entienden? Y entonces dice, aquí tiene que ser el Haddan. A este hay que matarlo, a este hay que destruirlo. Porque él hizo una macaná, hay que también hacerle pasar lo mismo. Sin embargo, aquí aparece ya un segundo elemento. En este libro, miren, estamos en el libro de Samuel. Y el que rige, es decir, David, tiene que regir su reino y a las tribus, las 12 tribus que se le están rebelando porque no hay justicia, dice, hay que hacer justicia, pero con misericordia. Y misericordia quiere decir restituir al hombre, salvar al hombre, devolverle al hombre lo esencial y lo fundamental de su propia existencia. Bueno, entonces, queridos amigos, esta mujer sabia de Tecoa que viene aquí está actuando con una historia parabólica, porque le cuenta un mashal, es una historia, es un cuento que le está haciendo, ¿verdad? Y de esta manera procura marcar ese giro retórico, revela por qué se atrevió a hablar ahora. Ahora en este versículo dice, rey, amo beudanda de la realidad. Va la shea yuina goabe añemongue tajanma nendie. Y se presenta como sierva que apela a la capacidad real de escuchar. Primera cosa. Shendumigue, caray, rey. Shendumigue, melech, escúchame. Te voy a decir una cosita. Amo beudanda de la verdad.
Se ve entonces una tensión entre la conciencia del rey y la voz del pueblo. Te voy a decir una cosa. Que sea el rey. Entonces hay una tensión, quiere decir. Eso también cuando nosotros escuchamos que alguien te dice, che, vení un poco, te quiero decir algo. Te puedo pico decir algo. Más o menos, cuando nosotros escuchamos esa frase, quiere decir que este tipo o esta mujer me quiere corregir algo o me quiere decir algo. Yo algunas veces también escucho, era la gente, que estás en 10. Pero tiene que haber, dice, una capacidad de escucha. Algunas veces hay cuñas en dulceaina. Padre, ¿será que le puedo decir algo? Si no, otro ellos directamente, Padre, ¿será que le puedo corregir en algo? Pero donde ya estamos ahí, llamaba, cuando se corregida, se va a ser ya y así sucesivamente, ¿verdad? Interesante, ya de enseguida ya recuerda, seña de indios, digo la gente, se la hace indio. O sea, ay, disculpen porque no tenemos que, nuestros hermanos indígenas, no podemos decir así, bueno, pero es una expresión que utilizamos. Te sale la ira, te sale lo feo de adentro, eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Bueno, aquí entonces se ve esa tensión que hay de la conciencia del rey con esa conciencia del pueblo que quiere hablar, el comunidad, que presiona y que está condicionando. Es el pueblo, entre comillas, que se manifiesta. Como hoy tiene manifestaciones a PB, entonces, viendo ya apoya esta cuestión fiscal, cuera, humía. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, robamos por todas partes y después queremos solucionar, pero así con parches y con situación. Menos mal que la iglesia dijo también algo, etcétera, pero todo por conveniencia o ahora. Y eso pues es como cuando te sale aquí un granito. O sea, ya tiene granito ahí. Pero el problema no es aquí tu enfermedad, no es aquí tu enfermedad. Claro que de pepititi y humía, granito fuera, porque tu hígado, otro lado la nevasina. Jaimon guerana pe de hígado, anila de moisho de cremita higo avena. Eso no soluciona, queridos amigos. Tenés que ir a la raíz. Y eso pues es lo que decimos nosotros cuando le ponemos parche. O sea, nosotros queremos seguir robando, queremos seguir haciendo todo lo que estamos haciendo. Eso no me toquen a mí. Nosotros vamos a seguir con los privilegios nuestros, pero se nos viene esta situación embarazosa, vaya bota, y vamos a poner parche. Le vamos a apretar aquí al pueblo, a este en Boriajú, a aquel, a ver tornillo, ya bollita, ya pibeta, la edad de jubilación, que esto. Pero a nosotros no nos toque mosquito. Tenemos que seguir iguales. Y ahí está la tensión. Ahí está la tensión. El rey y el es decir, el pueblo, que comienza a interpelar al poder. Y entonces, cuando le interpela al poder, el dabar, es decir, la palabra, el asunto, tiene un peso jurídico, un peso muy fuerte del pueblo, porque es el pueblo, ¿verdad? El que está hablando, es el pueblo el que está sintiendo. Al pueblo le estás tocando, ¿verdad? Y justamente el poder, o sea, el tendotá, para que entendamos mejor, es elegido y es puesto ahí ¿para qué? Para guiar a favor del pueblo y ponerlo feliz, no para oprimirlo. No sé si estamos llegando a entender. Y yo pienso que esto es lo más lógico. No sé por qué tenemos que explicar demasiado. Que si de pecadores tereín, nañas endulce, anda ya posee ahí. La ñan de yara ya en el fondo. Volvemos enseguida con más ñan de yara Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este
capítulo 14, versículo 15 del segundo libro de Samuel. Nos dice, si he venido a hablar contigo, Dabar, de este asunto, es porque el pueblo, ¿verdad? Del pueblo, me ha obligado a hacerlo, le dice esta mujer, ¿verdad? Y pensé, hablaré al rey, posiblemente oiga mi petición. Dentro de un contexto histórico, este relato se sitúa en la consolidación de la monarquía davídica, es decir, David, que tiene el poder, tiene la fuerza, está consolidando la monarquía, pero recordemos que son 12 tribus que se han unido, es la unificación, pero hay que consolidar. Pero la pella llano, si no hay justicia, y uno se siente ladeado, descartado, el otro se siente dentro de la injusticia y que hay para algunos no más justicia, entonces, oye, bueno, ahorita, no ñeñando por ahí, no ñeñando por ahí. El rey no solo gobierna, sino que administra los bienes del Estado, el Estado de Israel, el Estado de estas 12 tribus, que ahora estamos caminando hacia la unificación siempre. Y por lo tanto, la palabra presentada al rey funciona como un caso que busca sentencia. Entonces esta mujer dice, también en el rey, y de algo, Como yo le estaba diciendo anteriormente, cuando nosotros decimos así, ya enseguida luego te suena a tu oído, ¿qué va? Este me va a decir, cosa se corregina, cosa y se va a llamar, que es algo donde usted lluvena. Y por lo tanto, refleja un sistema donde la autoridad real absorbe funciones judiciales y también funciones pacificadoras. Quiere decir entonces, si alguien viene y te dice, señor rey, o señor país, o señor no sé quién, patrón, y Catubio de algo, y Catubio, entonces, ¿por qué viene? Es interesante, ¿verdad? Esto es psicológico y esta es la relación que existe entre las personas, ¿verdad? Si yo vengo o me voy y te digo algo, o si alguien viene y es capaz de hablarme y decirme, padre, ¿te puedo decir algo? Quiere decir que yo tengo, entre comillas, el poder o la posibilidad de hacer un cambio. Por eso es que viene, ¿te puedo decir algo? ¿Puedo corregir algo de lo que vos dijiste? ¿Entendiste? Eso te llama ya la atención. ¿Por qué? Porque quiere decir que el que está al frente, el tendotá, es justamente el que administra y tiene que ser capaz de movimiento de cintura, ya es ahí, o sea, de ser flexible para poder encaminar hacia el bien. Tal vez por ahí también puede ser que no nos demos cuenta y estemos haciendo mal. A mí cuántas veces me sucedió, algunas veces que yo, claro, como todos nos equivocamos, o por ahí dijimos muy fuerte ciertas cosas, o por ahí exigimos demasiado ciertas cosas. Yo recuerdo una vez así, ¿verdad? Hablando, después una persona vino y me dijo, padre, mira, usted estaba diciendo eso, pero yo estoy directamente con eso. Y le voy a comentar bien cómo es el caso, para que usted esté mejor informado. Entonces, ¿verdad? Quisiera hablar con usted, no sé si puedo. Claro que sí, vamos a escuchar. Y bueno, vamos a ver. Evidentemente que algunas veces es cierto, otras veces también buscamos excusas, ¿verdad? Pero en fin, lo importante es el diálogo y la capacidad entonces que uno tiene que tener para el religarse, porque lo esencial y lo fundamental, nosotros que pasamos, todos pasamos, voy años le llegó hasta 80, 90 años, y de los 80 y 90 años, ¿cuánto es lo que verdaderamente somos útiles para nuestra sociedad? ¿Cuántos años? 40 años, de los 80 años que podemos vivir, ¿cuántos años es lo que somos útiles? Yo en ese año tenía 50 años, me le tú le añades útil. ¿Desde cuándo comenzaste a ser útil para tu sociedad? En el sentido de una vida madura, ¿verdad? De una vida que ayuda verdaderamente. Pero después ya de tu llama, ya estamos jubilados, todo lo que vos quieras. Pero en fin, pongo un promedio, ¿verdad? Siempre la vida es útil, ¿verdad? Siempre. Todo ser que respira siempre es útil, queridos amigos. Pero en el sentido así de una producción, como decimos nosotros, ¿verdad? El homo faber. Entonces aquí esta mujer hace alusión al pueblo.
presionado, dice, yo vengo presionado o presionada, esta mujer, vengo y quiero un tejido político real, lo que yo quiero aquí. Quiero ver esa situación de cómo nosotros tenemos que llevar la realeza, es decir, cómo tenemos que ser tendotá, donde la comunidad tenga algo que ver también con la de autoridad y por ser el monarca de ella potalandeya poseaiza, porque el pueblo ya comienza a inquietarse, ¿se dan cuenta? Porque el rey justamente no está tomando cartas en el asunto y está privilegiando ciertas actitudes. En términos de la mentalidad antigua, hablar al rey es entrar en un espacio de peligro y de favor. Gen, quiere decir gracia, pero es peligroso, es peligroso. ¿Por qué? Y el rey ese puede ser que le guste y puede ser que no le guste. Ah, ahí está la madurez espiritual, la capacidad de escucha. Porque hay algunos, no endusea mae, y entonces como que quiere reaccionar o puede reaccionar. Por eso es peligro también, queridos amigos. O si no, puede ser también de el gen quiere decir gracia. Quiere decir que porque es mi cuate, porque es mi amigo, entonces me va a favorecer. O también nosotros en nuestra cultura solemos utilizar estas cosas. Dígame si no. Che, fulano, diga, tú vio en está fulano, él es tu amigo. Y no es solamente a nivel de política, ¿verdad? Sino que también a nivel de patrón, a nivel de no sé, algo, empresario. Che, fulano, debió fulano de amigo. Diga, tú vio ñemongueta, mi gendie. Porque haré con oshera. Hay botan con vapo, mina, ñemongueta, mina gendie, y esa amiga tuvo un vapo, o lo que sea. Estoy poniendo así ejemplo solamente para que nosotros entendamos nuestra realidad. Va esa va peñan de yarañe lleva o ya actualiza con a peñan de recobebe, ¿verdad? Entonces entra en un espacio de peligro y favor al mismo tiempo. El gen es un favor inmerecido, ¿verdad? Porque es mi amigo. Donde una petición puede levantar, puede ayudarte, porque ese rey te escuchó. O si no, también te puede destruir la vida. ¿Por qué? Porque nahendusei la herencia. Nahendusei y abuela oye requerino. Nahendusei la abuela oye requerino. A veces te alguna vez. La rey veo a bella, entonces te puede salir mal, como decimos. Y por eso también, con esas experiencias, por eso que nosotros recurrimos y decimos, fulano pico no es tu amigo, fulana pico no es tu amigo. Podés pico decirle un poco, a ver si es que, ¿entiendes? Bueno, queridos amigos, seguimos con esto, es maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor nos presenta siempre a través de su palabra. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Es un libro político para políticos. Este capítulo 14, versículo 15. Si he venido a hablar contigo de este asunto, es porque el pueblo me ha obligado a hacerlo. Y pensé, hablaré al rey. Posiblemente oiga mi petición. Bueno, nosotros decíamos de un aspecto antropológico-cultural, decíamos que esta cuestión no es fácil, queridos amigos, porque tú o ponande, o si no, o se va a inde, ¿verdad? Y el aspecto antropológico-cultural retrata aquí en esta escena típicamente
mediterránea antigua, ¿qué cosa? Honor, vergüenza y mediación. Honor, vergüenza y mediación. Veamos esto. Una mujer que es sierva, que es el amá, amá decimos sierva, una criada, una servidora, se autoubica abajo para poder decir arriba algo decisivo, es decir, tu sierva. Ya hay algo que te hipocritamente, ya hay algo que te siervamente, ya que te vaya tuya, no sé, hipócrita o una veña de, ya que te hipocritamente la ayuda, añamón que están en día cara y rey, se cara y mí, vea la de expresión para decir un poquitito, por lo menos, lo más semejante posible. Si te hipócritas andego te nambreo, andego te caraiguasu, lleva el rey. Entonces se abaja para hablar con lo supremo, ¿verdad? Y entonces, a ver si por ahí puede decir esto que es algo decisivo. Entonces es una estrategia, queridos amigos, cultural de supervivencia social. Esto verdaderamente esta es una técnica, Porque ustedes saben también, el que viene en baretecho, ¿verdad? Viene, sí, que tú veas que están en día, que te de Teomí bellaré al rey, ¿verdad? Diga tú, ay, si embargo, de joven tengo una cara ahí, bebé, se cara y mi, se reicito, mi, que tú veas que te se puede hipocritamente la ayuda y no a ver que tan mal, ¿entienden? Es una estrategia cultural, se dan cuenta que yo digo, qué espectacular, ¿verdad? Y esta es la realidad de nuestra vida, ya tengo peisa. Y entonces es la supervivencia social, a ver si podemos llegar a. La humildad retórica abre puertas al poder sin desafiarlo frontalmente, Además, la frase posiblemente oiga mi petición. Posiblemente, posiblemente, de ello y hasta que tu aguaya o genduan je la ayuve, haseja e haisha juve botado en dua bella ya por la sea ayuve. Posiblemente oiga mi petición. Refleja entonces la antropología de la súplica. Vengo a suplicar, vengo a pedir. La palabra no es información, es acto performativo, realidad que el rey haga lo pedido, performativo, es decir, no es que sin falta derecha pota la sea anden. Se coja ese minte de ena, se caraimi. Ayúdame a llevar, se comete hipocritamente, ayúdame a su mine no debe. Se copia la gente a mover usende, rico a mis aguantes, ¿entiendes? Qué espectacular, ¿verdad? Detrás de esto hay una cultura donde la comunidad puede empujar a alguien, la comunidad, para que represente su voz. A través de vos, Necuñacaraí, de bandeo, tenemos que estar la rendi, pero a través de vos es la voz nuestra, es nuestra voz de la comunidad. Pea la orero y cote me imagina, lleva. Entonces, ese individuo, esa persona habla, pero detrás de esa voz que se presenta al rey, habla todo el pueblo, el am, que representa justamente esa inquietud y esa fuerza del pueblo que está necesitando ser escuchado por el rey. Bueno, hay algunas palabras claves por eso, queridos amigos. En primer lugar es la palabra yaré. Eso quiere decir asustado, yaré, asustado. No es solo miedo psicológico, ¿verdad?, que uno puede tener, sino que es el temor también reverencial, el temor social, temor por consecuencias. No es solamente el temor en ese momento de la emoción, sino que es el temor de lo que podría venir como consecuencia de lo que yo me voy a decirle. ¿Entiendes? Entonces con mucha humildad. Entonces me voy, me presento. Y esto siempre hay, queridos amigos, temores. Porque si la otra persona, o sea, el rey, es un inmaduro, entonces vienen las consecuencias. Y eso nosotros lo vemos, ¿verdad? Tantas veces los obispos han hablado ahí en cada cupé y después enseguida hay como a través de los medios que esto, que aquello, que pero, o sea,
se divagan, ¿verdad? Pero acusando también al que fue y le dijo la verdad. Gente que yo ¿verdad? Y yo, bueno, esta es la realidad, esto es lo que se palpita, esto es lo que se ve. Entonces, te va describiendo, te va diciendo, etcétera, etcétera. Y nambre, güey, me has ofendido. ¿Qué es lo que has dicho? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pelaña de realidad. ¿Se dan cuenta, querido amigo? Hace 3000 años que se escribió esto. Y parece que se escribió para la historia nuestra, de este momento, de este siglo, de estos días, ¿verdad? Entonces, la mujer confiesa, dice que el pueblo la colocó en un umbral de riesgo. Está en un umbral de riesgo. Mira que yo vengo aquí, pero con mucho riesgo, porque yo vengo en nombre del pueblo. Yo estoy hablando, no, porque yo no más quiero. Yo estoy hablando porque el pueblo es la fuerza. Ese es el sentimiento, queridos amigos. Y entonces, callar podría ser cobardía o callar podría ser complicidad. Yo soy cómplice con usted, señor rey, que usted no ha hecho justicia. Entonces soy cómplice aquí. Y puede ser cobardía. Aquí y tengo el temor a la represalia y entonces me quedo callado. Porque tengo miedo. Mejor en boca cerrada no entra mosca. Entonces, esa es la cobardía. Cobardía, ¿verdad? Porque todos, al final de cuentas, somos pecadores, ¿verdad? Y entonces, ahí vos tenés miedo, entonces, ¿no? Y si yo digo esto, y después ellos también me van a atacar, y me van a decir esto, y me van a... etcétera, etcétera. Y como yo recuerdo, un país que siempre decía, y pues javente o sola piola, ¿no? Y pues javente o sola piola. Y eso pues es lo que en el fondo, psicológicamente a esta mujer, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí a hablar, pero podría costarme la vida y podría costarme el honor, ¿entiendes? Y eso sucede. Hace poco, ¿verdad? Alguien que estaba al frente, no sé, de los narcóticos, fuera o mía, lleva, oye, yucao de gollazo y ¿pero por qué? Y seguramente porque detrás de esto hay otras cosas. No pensemos, no seamos tan tontitos que pensemos que fue para robarle 100.000 guaraníes. Pero por favor. Entonces, queridos amigos, quiere decir que ese miedo, ¿verdad? Es lo que existe. Y esa es la realidad humana, esa es la realidad de la sociedad. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, en hebreo, es interesante, aquí en este libro bíblico, ¿verdad? En hebreo, el verbo suele implicar una reacción integral. Mente, cuerpo, una posición social, pero aquí se muestra cómo ese temor puede convertirse también en motor de verdad. Tengo miedo, pero al mismo tiempo ese temor es un motor que me hace decir la verdad. No se habla entonces desde tu propia comodidad, de lo que yo siento como comodidad, sino que incluso se está hablando desde el peligro se está hablando. Y cuando nosotros hemos sufrido, ¿verdad? En tiempos de la dictadura, etcétera, etcétera. Pero mucha gente, queridos hermanos, ha estado oligaibe, cachiporrazo que pegamos. Yo alguna vez suelo escuchar por ahí algunos, ¿verdad? No sé, que me solían contar ahí de situaciones, era cuando yo era joven, ¿verdad? Oñe muñaibe, o disparaibe. Y me contaban así, se va en ahí, va la lluvia energía, baracayaiza lluvive, vaya quinchao, arion baracayaiza ve, muralla, hay que cora ajeno, ve. Apitado pepe, no, porque si no, allí ya rata ve calle ese muñeque. Ambaracayaiza de cuando vaya va la lluvia, sabe otro lado, apitado, ve, o ajeno, la 1 a las 2 de la madrugada. Imagínense, bueno, y todo eso. Hay palabras claves, queridos amigos. Otra palabra es la palabra petición, ¿verdad? Porque aquí es el famoso bakashá. No es solamente un pedido cualquiera que está haciendo esta mujer, sino que es una súplica formal. Es una solicitud. Sherendumina. Es una súplica, queridos amigos. No sé si te va a caer bien, pero tengo que decirte. No sé cuál es tu madurez espiritual para escucharme, pero tengo que decirte, bakashá.
Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Este segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y hoy con el versículo 15. Si he venido a hablar contigo de este asunto, es porque el pueblo me ha obligado a hacerlo y pensé, hablaré al rey. Posiblemente oiga mi petición. Nosotros, queridos amigos, entre las palabras clave decíamos asustado, el yaré, por una parte, pellaquille psicológicamente y no es fácil, ¿verdad? Pero la otra parte, el bakashá, ¿verdad? El bakashá, que quiere decir, no es un pedido cualquiera, sino que es una súplica. Es una súplica. Te lo pido, te lo suplico. Ella es acuamina, ella es apeamina, Señor Rey. Miren que es ante una gran autoridad que le está diciendo. Y al mismo tiempo, esta mujer, que es, decíamos nosotros, es una pocraya, de verdad, o sea, es una sirvienta, es una mujer, pero es una mujer sabia. Aquí no nos olvidemos que es Joab que le está enviando a esta mujer sabia, pero que está haciendo un teatro. Está haciendo un teatro. En realidad, hay cualquier pocraína que la doña. Aquí hay una sabiduría tremenda, pero que está representando al pueblo, y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Lleva dentro esta mujer la idea de dependencia. Quien pide reconoce que no puede garantizar por sí mismo el bien que solicita. Ella está pidiendo algo, pero no sabe todavía, no está garantizando. ¿Será que puede ser que me escuche? Bebakashá, por favor, la súplica. Por lo tanto, la petición es además un puente. La mujer no exige, ella no exige, construye un camino para que el rey elija, tiene que elegir, el bien tiene que elegir, pero sin sentirse acorralado. Al rey se le da la posibilidad, Abro paraguas, doy la posibilidad, yo me siento. Te puedo decir una cosita, rey, que tú muy humilde. Llego a ver Yuina, pero estuve obligada a ayupe a nalamo de unde a Juan de Epe. Hay que tú que también dedica, tú gente. Entonces, viste, que pucha, al otro le está preparando. Si el tipo es maduro, le va a decir, sí, adelante, para que yo pueda actuar, ¿verdad? Entonces, la Bebakashá es una pedagogía moral, entonces. La súplica bien ordenada no manipula con violencia, sino que orienta la libertad del rey o de la otra persona hacia la justicia de misericordia. Bueno, vos te diste cuenta, yo no estuve actuando con misericordia. Lo que yo quería es, porque pa oye iba ahí se contra, pa oye por ahí iba ahí allá de contra, pea, ¿entiendes? Tengo enemigos políticos, ahí está. A ese hay que
fulminarlo, hay que liquidarlo, porque habló mal, porque me dijo la verdad, porque dijo que yo robé, etcétera, etcétera. ¿Entendiste? Entonces, queridos amigos, aquí se está jugando, por eso decíamos que esta mujer está ante el peligro por una parte, pero está también ante la situación del temor, que es una cuestión moral. Es una cuestión que o me pongo a favor del que está haciendo mal, y entonces soy cómplice, o verdaderamente me pongo a favor del pueblo que está sufriendo y que se da cuenta, no es bobo, y entonces ahí yo estoy poniendo en peligro mi vida, porque yo lo estoy representando y esa mujer es lo que está haciendo. Entonces, hay algunas enseñanzas clave. En primer lugar, la presión del pueblo y la responsabilidad personal. Esta es la primera enseñanza. Responsabilidad, responsabilidad personal, pero ante una presión, entre comillas, presión, el pueblo. No dejar que la presión social te convierta en una masa, ¿verdad? O sea, yo soy uno más ahí, pero que no soy capaz de confrontar la realidad. ¿Por qué? Porque soy uno más de la masa. Apenas se lo coñan ya lleva. Somos uno más de la masa. Ñañandú, ya pero que nadie hable, que nadie diga. De eso no se habla, de eso no se habla. Segunda enseñanza, queridos amigos, es el arte de hablar al poder. ¿Cuál es el arte? ¿Cómo yo tengo que ser capaz de llegarme hasta el rey, el que sustenta el poder? Pero de hablarle con la verdad y de hablarle con humildad. Porque normalmente, escúchenme bien, queridos amigos, porque esta es nuestra realidad, los que le hablan al poder, los que le hablan al rey, normalmente todos son o cepilleros o son los que están en el negociado con el mismo rey, ¿entienden? O es el grupo, ¿verdad?, que está ahí. Entonces eso no tiene problema de acercarse. ¿Por qué? Y porque esto pues van a ser siempre los que halagan. Siempre van a ser los chupamedia, como decimos nosotros. Puchasacos, la brasilero, puchasacos. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, cuando te está enseñando y te está diciendo que hay un arte para hablar al poder. Pero para hablar al poder con la verdad y con humildad. No es eso de halago, de cepillero, como estábamos diciendo, ¿verdad? Hay que corregir, pero tampoco humillar. Tenemos que ayudarnos, porque es la comunidad la que tiene que tomar. Hay que pedir, pero no hay que chantajear. Te voy a chantajear. Entonces, y eso sucede mucho, chantaje, queridos amigos, hay muchísimo en nuestra sociedad, lastimosamente. Si vos no pagás tanto, entonces te voy a publicar esto. Si vos no pagás esto, entonces te voy a sacar esto. Si vos no, entonces te pagué, entonces de eso no se habla, de eso nadie dice nada. Díganme, queridos amigos, si la Biblia que se escribió hace 3000 años no nos dice hoy a nuestra realidad. Díganme, pero díganme la verdad. No quieran ocultar, porque esta es palabra de Dios. Tercer elemento como enseñanza bíblica, queridos amigos, es que el temor, peñan de ella ¿verdad? Es el termómetro de algo importante verdaderamente que nosotros vamos a decir, de algo importante que verdaderamente Dios pone en nuestro corazón y que vamos a representar al pueblo y que lo vamos a decir. Ese es el temor de Dios en realidad. Porque, ¿se acuerdan cuando dice el Evangelio? Pero eso ya del Nuevo Testamento dice, ustedes no tengan miedo, dice, porque yo voy a poner las palabras en sus labios, que ustedes lo van a decir. Yo recuerdo algunas veces, ¿verdad? No siempre me llaman, ¿verdad?, para hacer misa en Cacupé o lo que sea, pero una vez ahí, no sé, cuando me llamaron, creo que el obispo estaba enfermo, cuando yo iba a otro país, entonces, no, y me fui. Pues yo recuerdo que 15 minutos antes nosotros ya terminamos una procesión, ¿verdad? Veníamos del Cuaes. Y yo tuve tiempo ahí, me fui y me arrodillé ahí ante la Virgencita. Y ahí en Cacupé pues, está en la pared, hay esas manos así interesantes. Manos, muchas manos. Allá de cada mañana, ¿dónde estará mi mano?, decía yo. Me fui a tantear y encontré uno que más o menos calzaba bien. A ver, muy besepo. Añemo y bebé, veñan decirle no debe. Añembo, ewe.
Y justamente eso que dice aquí, ¿verdad? Señor, ¿qué es lo que hoy tenemos que decir? Toda la palabra de Dios nos va diciendo. Va in de la yerurea ñande ya. Eso yo quisiera hoy, pero y me hizo acordar exactamente, ¿verdad?, de ese pasaje de la Biblia que dice, no son ustedes los que van a hablar, soy yo que a través de mi espíritu, a través de la fuerza del espíritu, voy a poner eso. Evidentemente que después yo con mucha libertad, ¿verdad?, ahí hablé, etcétera, pero yo recuerdo nomás que en esa oportunidad me dijeron, ¿verdad?, porque yo estaba con tantas cosas y no pude ni seguir, ¿verdad?, pero dice que a muchos les causó roncha, que a muchos no les gustó, otro gato Huapá, el pueblo de Zapucaipá, el pueblo de Nambroye Popetepá. Bueno, yo en realidad no es que le di mucho seguimiento, ¿verdad? Pero así es, el temor es un termómetro, ¿verdad? Pero quiere decir que hay algo importante, ¿verdad?, que Dios te hace decir. Y la palabra de Dios, lo que escriben aquí, no piensen, queridos hermanos, que ellos ahí eran personas que eran presa y para oír lo que sea. No. Uno expone y dice esa realidad que el Espíritu de Dios le mueve, ¿verdad?, para hacerlo. El elemento número 4 es que la petición es siempre un camino de reconciliación. Es decir, esta mujer viene y pide, suplica, ¿pero por qué? Y porque quiere que existe o sea, volver a conciliar las cosas. No podemos seguir, rey, de esta manera. Y la justicia. Hay que conciliar el pueblo que está pidiendo la justicia, que se haga bien las cosas. Esa es otra enseñanza maravillosa. Y la quinta enseñanza es que la palabra que busca producir paz, no solo tener razón. Siempre la palabra busca la serenidad del pueblo, de la gente, de la relación en la sociedad. En realidad la palabra, queridos amigos, y lo que los profetas decían y hacían, no es para venir aquí a exacerbar el ánimo y decir, ahora entonces les invito, agarren el palo, agarren la espada, agarren las armas. Jesús, no, Pedro, guarda tu cuchillo. No, le agarra a Malco y le vuelve a colocar bien su oreja, que Pedro ya le cortó, no con la violencia. La palabra, queridos amigos, de el profeta siempre procura reproducir paz, paz, serenidad, que exista entre nosotros, pero no como dice Mafalda, no es la paz. No es esa la paz que nosotros buscamos, de Mafalda. No es esa la paz que buscamos, ni es la pax romana que se buscaba. No, es la paz del corazón, de la serenidad, de la relación y del convivir juntos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia hoy especialmente también al Señor. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.